Episodio número 3264. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 29 de octubre, avanzando en esta poderosa lección 5. Dios pelea por ustedes. Creo que uno de estos días dije que era septiembre. No sé, como que me quedé con eso. Pero 29 de octubre para hoy. Y una frase poderosa que nos acompaña que dice: la pereza mata la ambición, la envidia mata la paz, la ira mata la sabiduría, el miedo mata los sueños. En breve, mi comentario. Omar Medina les acompaña. Hey, mi gente, qué bien, qué bien. Aquí estamos con esta frase, ¿verdad? La pereza mata la ambición. O sea, si quieres algo, deseas algo, pero eres perezoso, poco disciplinado, güey, de verdad que eso mata la ambición, como el deseo de salir adelante, ¿no? La pereza, la haraganería. La envidia mata la paz. Cuando hay envidia, pues hay crítica, hay condenación, y eso, imagínate, es algo que aniquila realmente la paz. La ira mata la sabiduría. La sabiduría tiene mucho que ver con manejarse con esa emoción fuerte del enojo. Enojarse está bien, eso es parte de las emociones normales del ser humano. El ser humano se basa en 4 emociones básicas de las que dependen las demás. Se contraponen, ¿verdad? Alegría, tristeza, miedo, enojo. Entonces ese enojo, ese malestar, ese asunto, no suelo experimentarlo con mucha frecuencia, pero sí lo he sentido en algún momento, claro, como todo ser humano normal, ¿no? Pero la ira desmedida, el enojo grande, tú sabes, eso apaga la luz de la mente. Entonces no hay sabiduría, por eso mata la sabiduría, la ira, el enojo desmedido. Y el miedo mata los sueños, tú no te atreves, no te lanzas, no te arriesgas a cumplir esos sueños, a perseguirlos y qué sé yo, porque el miedo te lo impide, el miedo nos paraliza. Bueno, también el miedo en desproporción, porque es parte de las emociones básicas y hasta un mecanismo de defensa del ser humano para uno no lanzarse a lo que va a hacerle daño en un momento dado, ¿eh? Pero hay gente que no le temen a nada y eso es peligroso también por su lado. Pero vamos a lo nuestro aquí, mi gente, libre elección. Vaya buscando su Biblia, que aquí seguimos a la altura de este episodio 2264. ¿Hasta cuándo contaremos? Hasta que Dios quiera. Quién sabe si llegamos episodio número 7336. ¿Tú te imaginas? Nada, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, de verdad que sí, por la gracia de Dios. A alguien le llegamos con esto. Solo lo que menos me preocupa realmente, porque sí sé que le llegamos a algunas personas. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, alabamos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por la bendición que nos concedes cada vez de acercarnos a este estudio de la Biblia, conocer estos detalles, estas historias de un tema que, como hemos dicho, es difícil de tratar y aún de entender. Pero todo esto está escrito aquí para nuestra enseñanza, para saber que debemos enfocarnos en ti, en obedecer tu palabra, en seguirte de cerca en lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendice a nuestros oyentes que también puedan experimentar este gozo, esta alegría de estudiar la Escritura con deseos de aprender, de compartir con otras personas y de ser edificados en estos temas.
Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, mi gente, vamos a esto en la porción de este miércoles, libre elección. Vamos a ver cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras, esa orden divina de destruir completamente algunos de estos pueblos. Vamos a ver. De hecho, la primera respuesta que puse aquí fue que invitarlos a la paz, proponerles la paz. Tú sabes, era como el plan A. Este es el plan A. Vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Deuteronomio 20, 10. Allí nos dice Deuteronomio 20, 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Intimarás. Eso en otra versión dice, les propondrás la paz. O sea, las invitarás a la paz. Eso dice Deuteronomio 20:10, pero los versículos 15 al 18 dice, sigo aquí en Deuteronomio 20, 15 al 18, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¡Ey! Tremendo. Versículo 18. Para que no les enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para con sus dioses y pequen contra Jehová su Dios. Tremendo, tremendo. Y Josué, capítulo 10, versículo 40, de eso hablará el Super Humberto más adelante. Josué 10:40, que dice, aquí estoy, Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Tremendo. De verdad, es un tema difícil de tratar y más difícil de entender, ¿no? Pero vamos a tratar de dar esta explicación aquí. Estos textos, como yo puse, el primero era como invitarlos a la paz, proponerle la paz, pero cuando había que proceder, porque era un mandato de Dios. No hacerlo era, por supuesto, desobedecer a Dios. Puse por supuesto aquí separado, Omar. Por supuesto, eso va junto aquí, por supuesto, desobedecer a Dios. Entonces, recuerda que hemos dicho, bueno, Él es el juez, Él es el dueño, Él es el creador, Él es el dueño de todo y nada, son sus decisiones y la razón por la que fue, tú sabes. El texto hebreo utiliza un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra, jerem. Esta palabra jerem se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación. En la mayoría de ocasiones, este vocablo designa la colocación completa e irrevocable de personas, animales y objetos inanimados en el dominio exclusivo de Dios, lo que en un contexto bélico implicaba, en la mayoría de los casos, su destrucción. Era bajo el dominio de Dios. El concepto y la práctica del jerem como erradicación total de un pueblo en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y su reputación. Cuando uno lo va explicando como desde ese punto de vista, se hace un poquito más fácil de comprender, ¿ok? O sea, este concepto del jerem, de la palabra que hemos hablado aquí, como erradicación total de un pueblo en la guerra, deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y reputación.
Por ejemplo, la neutralidad no es posible, la neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. Igual, independientemente de lo que uno crea o no crea. O sea, tú estás de parte de Dios o estás contra Dios. La destrucción total representaba el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. O sea, Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en su momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida. ¿Ok? La ejecución de sus juicios. La consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático. O sea, porque era un gobierno de Dios, ¿no? Limitado al periodo de la conquista y al área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer del tema de despojar o aniquilar, respecto a esto que vimos ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y los desafiaron sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. ¿Ok? Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos, que fue muchas veces que se buscaron eso, los reinos de Judá e Israel. ¿Ok? Aunque parezca que los grupos situados a ambos lados de la guerra divina estaban predefinidos, los israelitas heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos, esos roles podían revertirse, como veremos en los casos de Rahab, Acán y los Gabaonitas. ¿Ok? Que me le siguen diciendo Rahab la ramera, pero era Rahab la ex ramera, o Rahab simplemente. El caso de Acán, Josué capítulo 7, una historia muy dramática, una situación bien complicada ahí del apedreamiento de Acán, que era uno de los de Israel, ¿no? Y el caso de los Gabaonitas también. Entonces, las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. ¿Ok? Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Aquí yo puse, wow, qué bien, así se entiende mucho mejor. Claro, claro, claro. Más con la explicación que nos trae ahora el Super Humberto acerca de esto de la libre elección y esto de Josué 10:40. El Super Humberto, que siempre le pone como el toquecito aquí a nuestro programa. Vamos con Humberto Méndez desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Adelante, profesor. Quiero leer lo que dice el capítulo 10 en el versículo 40 del libro de Josué. Así derrotó Josué toda la tierra del monte del Negue, del valle de los arroyos y de todos los reyes. No dejó sobreviviente alguno, sino que destruyó todo ser viviente, todo lo que respira, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Me llama la atención la expresión todo lo que respira, es decir, toda la humanidad. Y aquí está el autor del libro utilizando la palabra humanidad como ser viviente, como lo que respira, como en la figura retórica de la sinedoque, que hay que entender por sinedoque, que es la designación de una cosa con el nombre de otra, de manera singular, aplicándola de un modo el nombre de una de sus partes o de viceversa. Por eso se dice
Todo ser viviente, todo lo que respira, debe ser entendido en este caso como hombre, como humanidad. Pues los israelitas se reservaron para sí el ganado para su propio beneficio. Toda persona que se encontraba en armas y que seguía resistiendo fue destruido. Quienes se sometieron fueron perdonados, como el caso de los gabaonitas y, por qué no decir, la familia de Ra. Por eso el autor del libro agrega, como el Señor Dios de Israel lo ordenó. Ustedes saben qué significa, qué quiere decir con estas palabras. Pues esto se añade para la vindicación de los israelitas, a quienes Dios no quería que se les reprochara su reputación por ejecutar sus mandatos. Y por lo tanto, es el mismo Señor que absuelve al pueblo de Israel, lo absuelve de ese odio implacable y esa crueldad atroz de los que podían ser condenados, declarados culpables y que se le atribuye, y es por eso que el Señor se lo atribuye a sí mismo y a su justa indignación contra pueblo tan perverso. Dios aquí mostró su odio por la idolatría, también por los idólatras y otras abominaciones de lo que habían sido culpables los cananeos. Y nos muestra a nosotros cuán grande fue la provocación por la magnitud de la destrucción que allí se sufrió y por lo cual le vino todas estas maldades. Aquí también se tipificó la destrucción de todos los enemigos del Señor Jesús, quienes, habiendo menospreciado las riquezas de su gracia, sentirían para siempre el peso de su ira. El Señor luchó por Israel. No habrían obtenido la victoria si Dios no hubiese emprendido esa batalla. Tú y yo vencemos cuando Dios lucha por nosotros. Y Él está por nosotros. Y si Dios está a nuestro favor, pregúntate, mi hermano, mi hermana, ¿quién podrá resistir contra nosotros? Oye, poderoso, poderoso. Muchísimas gracias, Super Humberto. Qué bien, qué encantador escuchar aquí esa cultura, esa forma en que nos va enseñando ahí el Super Humberto. De verdad que uno como que se enriquece solo escuchando ahí al Humberto. Y esta cita que dice al final de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una referencia, obviamente, a lo que dice Romanos 8:31. Romanos 8:31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese texto márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Haga algo, como dice el super Elvis Cárdenas. Ok, vamos a dar aquí unos 3 minutos para ir cerrando el programa, porque aquí preguntamos, ¿qué implicaciones espirituales tiene la actitud desafiante de los cananeos para con Dios en nuestro contexto actual? O sea, ¿qué consecuencias tienen para nosotros las decisiones que tomamos libremente? Te voy a decir 2 frases. La primera frase me la decía un señor ya fallecido, llegó a una gran edad, el hermano Popó, era un hermano allá en Filadelfia, él era original de Cotuí, señor muy sabio, muy sabio, muy sabio, sabio hasta lo último. Gran amigo mío. Él siempre me decía, Omar, hay 2 tipos de problemas en el mundo, 2 tipos de problemas solamente. Los problemas que a uno le llegan y los problemas que uno mismo se busca. Sabiduría del Super Popó. Y esta otra frase que les quiero compartir de Albert Camus, un escritor muy famoso, ensayista, interesantísimo, Premio Nobel de Literatura 1957. Albert Camus decía, era de Argelia, bueno, de la Argelia francesa, por eso tenía ciudadanía francesa. Albert Camus escribió, la vida
es la suma de todas nuestras decisiones. O sea, la vida es la suma de todas nuestras decisiones. Eso es la vida. ¿Ok? El destino de cada uno. Hay una frase que dice, tu futuro depende de muchas cosas, especialmente de ti mismo. Y alguien preguntó, ¿y quién es ti mismo? Especialmente de ti mismo. Porque son las decisiones que uno hace, príncipe. ¿Tú entiendes? En lo que tú decides pensar, princesa, ese es el tema aquí. O sea, hay cosas que a uno le llegan y cosas que uno mismo se busca. La mayoría de los problemas, los míos particularmente, y yo sé que los de ustedes también, son cosas que uno ha decidido. O sea, decidido. Esta gente decidió obstinarse contra Dios. Mucha gente decide cada día ir en contra de la palabra de Dios, contra Dios, habiendo estado entre nosotros de hecho. Y decide, no, eso es falso, ya eso no es así, eso es de otra forma. ¿Y con qué argumento van a salir esa gente cuando estén ante el tribunal de Cristo? Pregunto. Hermano, hermana, la vida es la suma, la sumatoria, de todas nuestras decisiones. Ya, de eso se trata. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo. Libre elección, este asunto de la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal, el hecho de que la neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo, o sea, solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Él, ¿ok? Y que nadie está destinado a nada, hermano. Son asuntos de el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Al que venciere, dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ok? El que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, esa serie de enseñanzas de la Escritura es lo que indica que tenemos la elección. Esto son elecciones, tú sabes, o seguimos o nos devolvemos. Pero son elecciones. Cada día son elecciones. Gloria a Dios. Vamos a orar. Solo nos queda orar aquí. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Gracias, muchas gracias, oh Padre, por esta luz que nos das en tu palabra. Porque realmente estos temas nos desafían, Señor, a como decidirnos por ti. O si lo hacemos así, o las consecuencias que podrían venir de no hacerlo así. Danos esa sabiduría diariamente, Señor, que busquemos tu presencia, que en el estudio de tu palabra podamos tomar serias decisiones en nuestra vida, como para saber hacia dónde nos dirigimos, dónde están nuestros pasos, dónde están nuestros intereses. Ayúdanos, oh Señora, a enfocarnos en ti, en lo que tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, el Príncipe de Paz. Avanzando en esta poderosa lección 5. Dios pelea por ustedes. Tremendo, gloria a Dios. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Y aquí está nuestro contacto vía WhatsApp. Recuerden que este ministerio es de contenido diario. Una vez una hermana me llamó y me dijo, hermano, ¿qué usted gasta para hacer su trabajo de su programa? ¿Usted tiene algún gasto, hermano? Y yo le dije, sí, hermana, se gasta lo más valioso que tiene el ser humano, el tiempo. Y le dije de manera amable, no diplomática, le dije, necesitamos una computadora, por ejemplo, todavía necesito una computadora, porque esta como que se niega a veces.
sea, esta computadora está conmigo desde 2013. ¿Sí? 2013. No, creo que 2015. Como quieras, tiene muchos años. O sea, está fuerte. Entonces a veces como que se me nubla todo aquí, pero yo vuelvo y la conecto y la reinicio. De hecho, ya no agarra actualizaciones de iOS, porque es una Mac, no, una MacBook Pro. Y es súper costosa esa máquina. Pero en el tiempo que dedicamos, o sea, por eso requerimos que a veces la gente se integre a nuestro programa, a nuestro ministerio, con sus aportaciones. Algunos lo hacen. Había quitado la monetización de YouTube. Es sumamente incómodo estar dando seguimiento a quitar esos anuncios. Pero como no hubo respuesta así como masiva de decir, sí, sí, vamos a apoyar este ministerio, entonces el canal se estaba quedando muy atrás en YouTube y tuve que volver con la publicidad, los anuncios, ¿no? Pero esos temas que presenta YouTube no dependen de mí, o sea, yo no sé qué van a poner ellos ahí, eso funciona de esa forma. Pero lo ideal es que eso no esté, tú sabes, que eso no esté. Sigamos orando a ver qué el Señor tiene para nosotros. Entonces, ahí está el contacto vía WhatsApp, +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Dale por ahí. Hay paz, hay paz.